¿Qué ocurre cuando de pronto una madre reniega de su propia hija? Su primer gesto fue todo lo contrario de lo que esperarías de un pilar de tu vida. Alicia Machan, con sus canas cuidadosamente trenzadas y los ojos cansados pero aún claros, se encontraba junto al fregadero de su casa de campo, donde acababa de lavar unos platos. El aire olía a cáscaras de mandarina, una pequeña tradición. Cada domingo, ella y su hija Emilia horneaban un pastel y pelaban mandarinas para el té. Ahora Alicia estaba sola. Una tenue sonrisa nació en sus labios al recordar a la pequeña Emilia, con los ojos cerrados, tratando de adivinar de qué fruto provenían aquellos gajos. Era su ritual casi sagrado de confianza. Alicia se sentía fuerte e invencible, a pesar de los años de duro trabajo, el colapso de su matrimonio y la creciente distancia con su hija menor. Pero justo a las 5:05 de la tarde, cuando Emilia cruzó el umbral de la cocina, en lugar de la habitual mamá, ¿qué preparamos hoy?, ocurrió un silencio denso y cortante, como té semivacío. El rostro de Alicia se ensombreció, la mirada de su hija encontró un hielo deliberado que no conocía piedad. Emilia, murmuró ella, suspirando apenas, ahora ya no te necesito. Sonó como una sentencia judicial, despiadada, irrevocable, pétrea. Toda la habitación pareció estremecerse ante la frase que cayó sobre la asustada chica como astillas de hielo. Emilia, acostumbrada a todo tipo de tormentas familiares, se quedó paralizada un instante. Su mente se llenó de recuerdos, su primer baile, con mamá lanzándole besos al aire, las largas noches hablando de sus miedos más íntimos, la ayuda con los exámenes finales. Todo eso quedó reducido a cenizas en un segundo. Espera, exhaló, apretando la taza hasta blanquear los nudillos, ¿estás bromeando? Pero en los ojos de Alicia no había rastro de humor. Solo un cálculo frío, era hora de ajustar cuentas por los años perdidos. Aquella noche, Emilia no pudo dormir. Huía a su habitación, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena de la cocina, madre e hija separadas por una sola frase. Lo que ocurrió después cambió todo. No querrás perderte cómo se desenvuelve. Capítulo 2. ¿Hasta dónde llegará la hija para recuperar a su madre, o para romper el lazo para siempre? El primer golpe al alma, no son las hijas quienes abandonan a la madre, sino la madre quien abandona a la hija. Al amanecer, Emilia salió de la casa sin quitarse las pantuflas, con tal de tomar un taxi hasta la oficina, donde había construido su carrera en una agencia de publicidad durante los últimos 12 años. Sus compañeros estaban acostumbrados a sus salidas tardías, pero ella marchó temprano, como si huyera de un miedo profundo. En el pasillo de la agencia, se topó con Sandra, su mejor amiga y coprotagonista de la campaña más atrevida del mes. No des excusas, deslumbra. Sandra la miró como a un fantasma y la agarró del brazo con cariño. ¿Estás bien? Necesito volver a casa, respondió Emilia, y se escabulló sin esperar más preguntas. Su teléfono explotó con mensajes de su madre. Llama, tenemos que hablar, es urgente. Pero después de ya no te necesito, ninguna palabra era suficiente. El viaje de vuelta se le hizo eterno. En casa reinaba un silencio opresivo. Solo se oía el crujido de la mecedora y el leve tic-tac del reloj de chimenea. Emilia recorrió las estancias donde antes habían horneado galletas, elegido papeles de colgadura y discutido obras de teatro. «Mamá», llamó con voz temblorosa, «¿dónde estás?» Entró en el despacho, sobre el escritorio, un cuaderno abierto donde Alicia solía anotar recetas y pensamientos, pero la página estaba en blanco. Solo en el borde, con lápiz, una nota mínima, nunca es tarde. ¿Qué significaba eso? Emilia frunció el ceño, la mezcla de dolor y curiosidad bullendo en su pecho. Entró en la cocina de un salto. Su madre, cubierta con una manta de lana, le esperaba en el sillón. ¿Por qué lo dijiste?, inquirió con dureza. Alicia alzó la mirada, su voz teñida de sarcasmo helado. No dije para siempre. Solo escuchaste mal parte de la conversación. En el reflejo del espejo de la chimenea apareció no solo la madre y la hija, sino una tercera figura, como un fantasma.
Emilia contuvo el aliento. ¿Sería obra de la imaginación o alguien más estaba allí? Esta es la cúspide. Todo lo que esperabas está aquí. Quédate para ver cómo la protagonista pone a todos en su lugar. Capítulo 3. ¿Qué sucede cuando el secreto sale de la penumbra y lo destruye todo? Aquella misma tarde, Emilia pasó el día revisando el viejo álbum familiar. Fotos en marcos polvorientos, graduaciones, veranos con la abuela, el primer llanto de Emilia en la sala de partos. Comprendió que detrás de la frase de su madre existía un frente mucho más profundo y doloroso. Era hora de descubrir la verdad. Alicia la encontró en la cocina, donde la luz de la lámpara proyectaba sombras alargadas. En la mesa, junto a la taza con cáscaras de mandarina, yacía un sobresellado en lacre rojo. Dentro, páginas amarillentas de un diario que pertenecía a Alicia con 18 años. Parece que lo has encontrado antes de que yo pudiera darte tiempo, comenzó la madre, pero su voz tembló. En la mente de Emilia retumbaba el pensamiento. ¿Confesiones de hace 20 años? ¿Qué podría ser más doloroso que lo de ayer? Tomó el diario. No planeaba mostrártelo, susurró Alicia, pero te lo has ganado. El silbido del agua hirviendo pareció silenciar la habitación. Emilia abrió la primera página, una confesión sobre una enfermedad que su madre había ocultado para no agobiar a nadie. En lugar de pedir ayuda, decidió marcharse cuando ya no pudo resistir. Yo creía que me ayudarías, los ojos de Emilia brillaron. ¿Y en vez de eso me abandonaste sin una palabra? Alicia se pasó la mano por la frente, como si el dolor se la clavara. Ojalá supieras cuántas lágrimas derramé pensando que arruinaría tu vida. Entonces, un golpecito suave resonó en la puerta. Jaden, amigo íntimo de Emilia, el mismo que trasnochaba revisando campañas con ella y llegaba con sus bromas sobre mandarinas, entró con una carpeta de análisis médicos. Perdonen, murmuró, ofreciéndola, creo que esto les interesará. La carpeta se abrió. Informes recientes que mostraban que la enfermedad había retrocedido tras cirugía y terapia. Pero más sorprendente aún fueron las fechas. Coincidían con los domingos de pastel y mandarina, cuando Alicia aparentaba normalidad. ¿Fingías estar bien para que no me preocupara? Preguntó Emilia al ver los gráficos. No, respondió Alicia, apartando la vista de las pruebas. Fingía para seguir viviendo. El corazón de Emilia se llenó de furia y gratitud. Su conflicto interno estalló, te exigí la verdad, pero me diste mentiras por amor. Su madre esbozó una sonrisa amarga. Mentiras que nos salvaron a las dos. Las palabras quedaron suspendidas como chispas sobre un barril de pólvora. Emilia exhaló, transformando su rabia en compasión. Rodeadas de fotos viejas y documentos, comprendieron que llegaban a un punto de inflexión, podían romperse o reconstruirse más fuertes. Descubre si se atreverán al movimiento más arriesgado. No te lo pierdas. Capítulo 4. ¿Se puede perdonar a la madre que luchó en la sombra para salvar a su hija? Aquella mañana empezó con una calma frágil. Fuera, las palomas revoloteaban. Dentro, una taza de té de mandarina reposaba sobre la mesa. Emilia tejía nuevas esperanzas, aunque un viejo temor latía aún en su pecho, la herida del abandono y el miedo a perder a su madre para siempre. Alicia entró con 2 pasteles, uno de mandarina, el otro de manzana clásico, legado de sus tradiciones. Los puso sobre la mesa y se inclinó hacia la taza de su hija. Perdóname por mi brusquedad de ayer, dijo con voz temblorosa. No supe equilibrar verdad y amor. Emilia miró el pastel, buscando en el glaseado la respuesta al dilema que las había separado. Yo tampoco sabía si podría perdonarte. Pero al ver tus notas entendí, no me dejaste. Me arrastraste contigo. El monólogo interno de Emilia se llenó de gratitud, la vida es sacrificios, los aceptemos o rechacemos. Hoy decido aceptar. Ambas compartieron los primeros bocados en silencio. El dolor y el rencor se disolvían en palabras de perdón. Su diálogo cesó en lo no dicho, sabían que el verdadero encuentro aún estaba por venir. Pero, en su mutuo acuerdo,
pactaron no volver a ocultarse. Alicia, alzando la taza, soltó un sarcástico a nuevos secretos, y ambas rieron con un sollozo contenido. En ese instante se convirtieron no en víctimas de las circunstancias, sino en arquitectas de su futuro, donde verdad y amor no combaten, sino que se complementan. Y cuando el crujido de la puerta anunció un nuevo capítulo, madre e hija se cruzaron miradas firmes, cansadas, pero listas para caminar juntas. Fin provisional. Capítulo 5. ¿Qué ocurre cuando una amenaza externa pone en jaque a la familia recién reunida? Tras la partida de Jaden, la vida pareció retomar su curso, pero las vías recién restauradas resultaron estar sobre un precipicio. Aquella mañana, Emilia encontró en su escritorio de la agencia un sobre sin remitente. El secreto no puede ocultarse para siempre. Dentro, capturas de pantalla, la frase de Alicia en la cocina, la foto familiar, la página del diario, y un documento desconocido que hablaba de un pacto ancestral de herencia que Alicia debió cumplir antes del nacimiento de Emilia. Vuestras familias siempre han permanecido unidas. No rompáis la tradición. El pecho de Emilia se encogió. ¿Quién manejaba esos hilos para ponerlos en evidencia? Llamó a Sandra. Parece que tenemos un intruso. Alguien rebusca en nuestro pasado para aliarnos con viejas deudas. Sandra advirtió, eres de armas tomar, pero con esto, mejor ve con cuidado. Al día siguiente, ante la mansión de Alicia se detuvo un sedán negro. Salieron dos desconocidos, un notario elegante y una mujer de abrigo severo con gafas de ojos de gato. Él decía representar la oficina de registros, ella, un fondo de patrimonio cultural. Venían a inspeccionar las escrituras de la finca ancestral. Señora Machón, dijo el notario, mostrando un pergamino antiguo, hemos recibido la reclamación de la señora de Artois. Asegura que su propiedad se basa en un acuerdo de hace un siglo. Alicia, con voz queda antes de desatar su sarcasmo, replicó. Un papel sin firmas reales no me preocupa. La directora del fondo deslizó otro documento, un testamento sellado con el emblema de la familia de Artois y la rúbrica del abuelo de Alicia. El corazón de Alicia latió con fuerza. Reconoció en ese fraude el plan oscuro de su propia madre, desaparecida sin dejar rastro. ¿Esto lo hizo mi madre?, murmuró. ¿Por qué nunca habló de ello? Jaden, que había seguido la escena, emergió con más papeles, análisis jurídicos que demostraban intentos de despojar de bienes a ambos linajes en el siglo XX. Mamá pagó caro para protegernos, dijo. Pero parece que alguien ha decidido resucitar aquel plan o vengarse. Emilia tomó la mano de Alicia, miedo y rabia se entrelazaron en su interior. Su monólogo interior bramó, no soy una víctima. Llevo la sangre de mujeres luchadoras. Lo afrontaremos, prometió. Y exhumaremos todas las mentiras. Descubre hasta dónde llegarán para defender lo que es suyo. No te pierdas el próximo giro. Capítulo 6. ¿Qué sucede cuando descubres que amigos pueden ser enemigos y el pasado liga las manos? Mientras notario y directora preparaban actas ante el portón, Emilia irrumpió en la biblioteca de la mansión, atestada de volúmenes centenarios y retratos de antepasados. Allí, tras un panel corredizo, encontró una carpeta con cinta roja, para Emilia, cuando llegue el momento. Dentro, cartas selladas de L, contratos y fotos de juventud de Alicia junto a una aliada encapuchada. Emilia descifró, L era Laura, la tía que desapareció cuando su madre cumplió 18 años. La primera carta rezaba, nuestra lucha apenas comienza. Haré que los de Artois pierdan toda su fortuna. La siguiente detallaba transacciones fraudulentas de tierras para socavar a la otra familia. Emilia sintió vértigo, su madre había engañado a todos, incluso a ella. Entonces, Jaden apareció con otra imagen, una instantánea nocturna de Alicia y Laura, velas en mano, como en un ritual secreto. ¿Qué?, balbuceó Emilia. Jaden guardó silencio y ofreció la foto. El monólogo de Emilia se estremeció. Esto ya no es un pleito de herencias. Es un juego de sombras antiguas.
Necesitamos un plan, sentenció ella. Toda la verdad tiene que salir, aunque duela. La próxima entrega revelará la verdadera cara de Laura. No olvides seguir para saber más. Capítulo 7. ¿Estás preparado para descubrir quién es Laura y por qué su nombre lo cambia todo? Bajo la luz tenue de la luna, Alicia, Emilia y Jaden se reunieron en el gran salón, plagado de eco y polvo centenario. Alicia desveló un sobre antiguo con una sola frase. Laura siempre regresa para acabar lo que empezó. Lo escribí hace 25 años, antes de huir, confesó Alicia. Laura y yo éramos inseparables. Ella me enseñó a forjar papeles para proteger el linaje. Pero el precio fue demasiado alto, y yo escapé. Jaden desplegó una foto de una figura encapuchada junto a la verja de la mansión. Esa es Laura, dijo, y pronto iniciará tu desalojo. El aire se heló. Emilia, sintiendo la fuerza de 2 generaciones femeninas, alzó la voz. Lucharé por este hogar. Y no permitiremos que borres nuestra memoria. De pronto, Jaden enseñó las verdaderas escrituras, peritajes forenses que demostraban que el testamento de Laura era un fraude de 2 décadas atrás. Laura bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Solo quería protegernos, murmuró. Pero erré el camino. Alicia dio un paso adelante. Todos cometemos errores. Hoy elegimos perdonarnos. Emilia estrechó la mano de su madre y agregó. El perdón no es debilidad, es nuestra fuerza. Laura, con lágrimas, susurró. ¿Me perdonáis? Ya lo hemos hecho, respondió Alicia. Y este hogar es nuestro. El chillido de las palomas liberadas resonó como un himno de triunfo. 3 mujeres unidas, dispuestas a renacer en la verdad y el amor.